Hola Aries, bienvenida o bienvenido a esta semana. Vamos a ver qué te depara el tarot para ti esta semana. Vamos a ver compatibilidades, vamos a ver amor, vamos a ver salud, vamos a ver trabajo, pero sobre todo, acuérdate, aquellos consejos que te resuenen son aquellos que tienes que utilizar a tu favor. Aquí está tu signo, ¿vale? Aries por aquí. Y vamos a ver todo esto, compatibilidades, todo. Así que empezamos ya, vamos a empezar a barajar y primero vamos a ver un poquitito cómo te va a ir la semana a nivel general. Una buena barajada. Y veamos. Aries. Aries, semana de mucho pensamiento, semana en donde sí que vas a tener que tener mucha cautela con aquello que estés haciendo. Más que nada, no por ti, sino por el hecho de que puedas hacer una cosa cuando tenías el pensamiento de hacer otra diferente. Lo cierto es que muchos de tus planteamientos, muchos de tus planes van a venir rodados. Sí que es cierto que vas a tener muchísimas facilidades para determinadas cosas. Algo que ya te hacía falta desde hacía muchísimo tiempo. Pero sí que te está hablando acerca de planificar. Es como si tuvieses la necesidad de ir planificando las cosas a medida que vayas avanzando. Una persona puede intentar obstaculizar un deseo que tú tienes, un encuentro con alguien, o hay una reunión que se puede ver parada, que se puede ver, por así decirlo, se puede ver quizás cancelada. Pero también está hablando acerca de comunicaciones que tienen que haber aquí de por medio. Puede haber una persona que pueda estar intentando mirarte por internet para saber cuál es tu siguiente paso, es decir, evita el hecho de que los demás se den cuenta qué es lo que tú quieres hacer. Una persona que muestra mucho interés hacia ti, pero que no se decide. Hay alguien, no se decide, vamos a ver, todavía no se atreve a dar el paso, quizás no por ti, sino por esta persona que tiene muchísimas inseguridades encima, pero es alguien que se fija bastante en ti. De hecho es alguien que puedes conocer de tu entorno, alguien que puede estar muy cercano o muy cercana a ti. Y no se atreve a dar el paso, es como que hay algo que le impide quizá dar ese paso hacia adelante para acercarse a ti. Fíjate. En temas de dinero, es cierto que en ocasiones te sientes que vas un poquitito apretado. Puede que haya alguna cosa que te venga retrasada acerca de dinero. Alguien que te diga de pagarte algo que te debe, pero que al final es como que se hace hacia atrás. Pero ya lleva tiempo ya diciéndote esta persona de poderte pagar algo, ¿vale? Y está aquí hablando de un cambio de actitud tuyo, ¿vale? Para poder tener un poco más de firmeza. Es como que la gente no termina de tomarte en serio lo que es el tema económico. Fíjate que también relacionado con el tema del amor. Tienes el as de bastos junto a esta persona que tiene cierto interés hacia ti, y esta persona no se atreve a acercarse a ti del todo, salvo que haya otras personas cerca. Cuando hay otras personas cerca, sí que se acerca, es decir, sí que se arrima a ti. Pero si estás tú a solas, es como que esta persona tiene un poco de miedo, un poco de cautela, un poco de precaución. Cambios que quieres hacer en estos momentos, pero que no te ves capaz de hacerlo. También está hablando de cambio de imagen, de cambio, incluso hasta puede ser un cambio de residencia. No vayas a creer, incluso puede ser un cambio de residencia. Desplazamientos que pueden haber durante lo largo de esta semana, pero que son desplazamientos que te van a beneficiar bastante. Y una persona que intenta dominar tu entorno, que intenta gobernar tu vida, que intenta hacer un poco con tu vida, con lo que tú haces, con lo que te rodea. Vamos a ver qué compatibilidades tienes aquí con otros signos, a ver qué es lo que está ocurriendo por aquí. Sobre todo con esta persona que no se termina de acercar a ti del todo. Empezamos. Tienes a Virgo por aquí. Virgo, aquí puede que haya una persona de Virgo que se muestre interesada o interesado, más bien interesado,
o interesada, es que aquí caben ambas posibilidades, pero es una persona que le gusta más que tú estés pendiente de esa persona, a esa persona estar pendiente de ti, mientras que una persona de Piscis se dedica a observar mucho qué es lo que estás haciendo tú. Ambos vienen dominados por el signo de Marte, es decir, pueden ser signos que pueden entrar en conflicto contigo esta semana, así que mucho cuidadito con Virgo y mucho cuidadito con Piscis. Hay una persona de Leo que en la lejanía o en la distancia es como que te observa, es como que está atenta, está atento a qué es a lo que puedes hacer, qué es lo que puedes hacer tú. Viene con la fuerza de Urano, ¿vale? Aquí tenemos el otro aspecto de Virgo. Una vez rompas quizás ese punto en donde Virgo quiere esa atención, o en donde está buscando el hecho de ser atendida o atendido, requiere más a que Virgo, esta persona del signo de Virgo, puede estar pasando por una situación un poco complicada. Una persona de Cáncer quiere reafirmarse sobre ti, por así decirlo, quiere llevar cierto control sobre ti y tienes que aprender a dominarlo, mientras que una persona de Géminis es como que está intentando confundirte, es como que está intentando apartarte quizás de tu entorno. Es Tauro, es alguien de Tauro quien pone un poco de reconciliación en todo esto, ¿vale? Tauro es quien va a reconciliar todo esto que está sucediendo a tu alrededor. Bien, sigamos viendo qué más te depara el tarot, porque está bastante interesante para ti esta semana. Tienes un movimiento de signos aquí interesante. Tal vez sea esa persona de Virgo quien no se termine de acercar del todo a ti, aunque puede ser también esa Piscis que está por ahí, ese Piscis que está por ahí que tampoco se decide del todo. Vamos a ver, ¿qué tienes por aquí? Claro, existe cierta confusión porque tú eres una persona que tiendes a ayudar muchísimo, tiendes a ayudar a los demás, incluso a dejar tus cosas aparte para poder ayudar a los demás, y eso sí que te conlleva cierto peligro. ¿Por qué? 5 de oros. Porque eso puede hacer que tú descuides lo tuyo y no puedes permitir descuidar lo tuyo por atender a aquello que los demás necesitan. Tienes que centrarte un poco en qué es lo que tú necesitas. No obstante, sabes que aquello bueno que hagas al final te vuelve, y es que al final te termina volviendo las cosas buenas. Hay alguien que sale en tu defensa ante un problema que puede estar habiendo en estos momentos de entendimiento. Puede que haya una falta de entendimiento entre una persona y tú, entre alguien y tú, ¿vale? Que existe una falta de entendimiento y es alguien que sale a tu favor. Es cierto que esta situación te ha podido tener ciertamente preocupada, ciertamente preocupado, pero te está hablando de utilizar la maña, de no dejarte llevar por tu mente. La fuerza y el rey de espadas. No te puedes dejar llevar por tu mente para que puedas calcular cada paso que tú vayas a dar. Un cambio de dirección, un cambio de ritmo, un cambio de destino, un cambio de opinión puede hacer que todo a tu alrededor cambie de forma muy positiva, de una forma bastante buena para ti, y que te vuelva esa firmeza que tanto necesitas. Es una muy buena semana, indudablemente, para poder aclarar determinados temas, porque vas a estar con más que predisposición para poderlos solucionar. Pero recuerda lo que te dije. Puede que sea el signo Géminis, puede que sea el hecho de que esté Urano por ahí. Ten cuidado con aquellas personas que intentan confundirte y que intentan hacerte cambiar de opinión de aquellas cosas que tengas claras. Si las tienes claras, intenta seguirlas manteniendo hacia adelante. Veamos cómo van tus energías también, para saber un poquitito cómo tienes que lidiar con todo esto. A ver qué tal van. Vale. Estás en una temporada muy creativa, en donde piensas demasiado, en donde aquello que tú, fíjate, la creación y el ser creativo, en donde aquello que tú te planteas lo quieres hacer realidad. Hay algo que tú deseas obtener, no sabes todavía cómo, pero es algo que te puede dar muchísimo alivio si buscas la manera de poder conciliar aquello que tú estás buscando junto con aquello que tú
tienes en mente, indudablemente lo que se te puede dar puede ser bastante bueno. Sí que tienes que tener mucho cuidado con el hecho de esforzarte. Aquí es donde te dice, pregúntale a tu cuerpo, en donde tú te puedes encontrar quizás demasiado agotado por el hecho de eso, de que ayudas a muchas personas y no se suelen dar cuenta de cuánto sacrificas en ocasiones por ayudar a los demás. Te está diciendo desde el hecho de hablar la verdad, que dejar que la verdad hable. Y esto tiene que ver con el hecho de esas diferencias que puedes estar teniendo con otras personas. Tan solo tienes que dejar que el tiempo pase, que al final todo se termina aclarando. Ten un poco más de amor propio y no permitas que nadie ni nada te haga sentirte inferior, puesto que esto puede hacer que tus planes se vayan abajo. Así que no permitas que nadie, indudablemente, tire tus planes hacia abajo, porque tienes un proyecto en mente que puede ser bastante bueno y que se puede ver truncado por algo o alguien. Bueno, este ha sido el tarot para ti esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda compartir, suscribirte, darle al like y activar las notificaciones para que sepas cuando estoy en directo. Nos vemos la próxima semana.